Para convertir un número del sistema decimal al sistema hexadecimal, es conveniente saber que vas a trabajar con conjuntos fijos y rígidos como cajas. Imagina que tienes 49 manzanas ordenadas en las cajas del sistema decimal, o sea, en 4 cajas de 10 manzanas cada una, y por lógica hay 9 sueltas, y las tienes que ordenar en el sistema hexadecimal. No podrás usar una caja para 65.536 porque tiene muy pocas manzanas. Tampoco usarías una caja para 4.096, ni una para 256. Pero sí podría usar cajas para 16 elementos. Entonces, 49 manzanas en el sistema decimal sería equivalente a la información de 3, 1 en el sistema hexadecimal. Entonces, si observas bien, te darás cuenta que en realidad lo que cambia es la base de los conjuntos. En un lado es el 10 y en el otro es el 16. Ya viéndolo de forma más numérica, de los conjuntos fijos del sistema hexadecimal, el 16 es el único indicado para dividir al 49, ya que los otros conjuntos de la izquierda son muy grandes y con el 1 no tendría sentido hacerlo. Así que miramos cuántas veces es capaz de contener el 49 al 16. Lo puede contener 3 veces y nos sobraría 1. Si te cuesta dividir, recuerda que dividir es igual a restar varias veces una cantidad por un mismo valor, en este caso el 16. Igual nos quedaría un elemento suelto y la respuesta no cambiaría. Ahora vamos a trasladar 453 del sistema decimal al sistema hexadecimal. Primero nos damos cuenta que el conjunto que debemos de utilizar es el de 256. Así que dividimos 453 entre 256. El residuo de 197 nos sirve para formar conjuntos de 16, así que efectuamos la división. Si lo deseamos, podemos comprobar que se tengan los mismos elementos. Lo hacemos multiplicando y después sumando. Y así podríamos pensar que este es el resultado. Pero aquí hay un error común. Observa bien la tabla de la posible respuesta. Se podría pensar que por tener 4 cifras la cantidad, describe la información de 4 conjuntos, y no es así. Porque la verdad de lo que pasó es que el conjunto de 16 elementos se repitió 12 veces. Así que se debe colocar el valor en letras equivalente al 12 para evitar confusiones, el cual es una letra C. Y es por ello que a partir de la décima repetición se utilizan letras en lugar de números en este sistema. Ahora vamos a trasladar 7002 del sistema decimal al sistema hexadecimal. Primero nos damos cuenta que el conjunto que debemos de utilizar es el de 4096, así que dividimos 7002 entre 4096. El residuo 2906 nos sirve para formar conjuntos de 256, así que efectuamos la división. El residuo 90 nos sirve para formar conjuntos de 16, así que efectuamos la división. El 10 que nos sobra es el de los elementos sueltos.
Y lo podemos verificar multiplicando y sumando los valores. No te olvides de recordar que b es igual a 11 y a es igual a 10. El sistema hexadecimal se creó para simplificar la representación de números binarios y se utiliza ampliamente en diversos campos, especialmente en informática y programación. En programación y diseño de sistemas, las direcciones de memoria se representan frecuentemente en hexadecimal porque es más compacto que el binario y más claro que el decimal para representar las direcciones y datos. Cada dígito hexadecimal representa exactamente 4 dígitos binarios unible. Esto hace que la conversión entre hexadecimal y binario sea directa y fácil, simplificando la lectura y escritura de números binarios extensos. Ejemplo, el número binario 1111 se representa como F en hexadecimal. Así, un número binario largo como 110101011111 se puede abreviar en hexadecimal como DAB. En diseño web y gráficos, los colores se representan en formato hexadecimal. Un color se especifica usando un código de 6 dígitos, como FF5733, donde cada par de dígitos representa la intensidad de rojo, verde y azul, RGB. En fin, el sistema hexadecimal es muy útil para la compresión de datos y la codificación de información en sistemas de comunicación y almacenamiento. Espero que esta información haya aclarado en algo tu mente y pueda serte útil. Recuerda, si te cuestan las matemáticas o si solo quieres aprender más de una forma distinta, puedes seguir a este canal y mirar todos los videos. Gracias.